Hola amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Este video tutorial no es solo el jersey de Granny, os voy a enseñar un montón de trucos para que parezcáis más delgadas y más altas, que eso siempre nos viene de maravilla. ¿Bien? Venga, pues no es muy difícil porque bueno, los Granny los hemos visto el otro día, si no en el primer comentario os voy a dejar un enlace donde os explico cómo hacer los Grannies y cómo esconder los hilos para que no sea tan pesada la tarea, ¿vale? Os lo dejo en el primer comentario que os ha gustado mucho. Vamos a aprender un montón de cosas, vamos a hacer un granny, pero luego alargarlo, darle forma en alargado. Vamos a aprender a hacer este tipo de granny, que como veis, no es cuadrado, o sea, es cuadrado, pero no está puesto así. Está puesto en rombo. Y esta técnica también os va a gustar mucho. Así que no me quiero enrollar mucho, simplemente como siempre, si no estás suscrita, suscríbete al canal y dale siempre a activar todas las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Vamos a comenzar. Primero, material que queráis. Yo lo he hecho en angora, no pesa nada, ni 200 gramos. Dependiendo del material y la lana que vayáis a usar, pensará más o menos. Mi recomendación, que hagáis como yo. Yo tenía unas bobinas chiquitinas de angora por ahí por casa, bien, y entonces lo que he hecho es comprar el crema para poder trabajar con ello. Luego he hecho una cosa, mirad, estos colores me combinaban genial y a mí me gustaba así, pero no tenía para todo. Así que también combiné por el otro lado, mezclando con otros colores. Y de esta forma, pues unos días las llevaré por este lado, otro día por el otro, y seguro que parece un diferente jersey. Venga, vamos a comenzar, que es muy sencillo. Bueno, amigas, antes de empezar con el diseño, vamos a ver un poquito pues cómo funciona el sistema de forma visual, ¿no? Cómo nos podemos ver más delgadas, incluso más altas, dependiendo lo que usemos en un granny. Bien, bueno, siempre nosotras lo primero que tenemos que hacer siempre es saber nuestras medidas. No es lo mismo tener 80 centímetros de contorno que tener 100, así que lo primero que vamos a hacer es tomarnos las medidas de todo el contorno y luego dividirlo entre dos. La mitad será para la parte de adelante y la mitad para la parte de atrás. Vamos a pensar que tenemos 50 centímetros, ¿vale? Para la parte de adelante y 50 para la parte de atrás. Si yo quiero trabajar haciendo 4 grannies, bien, lo divido entre 4, 50 centímetros entre 4, tengo que trabajar el granny hasta obtener los 12,5 centímetros. Si usáis un ganchillo muy grande, serán menos números de vueltas, y si usáis un ganchillo más pequeño, serán más números de vueltas. Pero al finalizar el granny, tenéis que tener esa medida. Bien, en cambio yo, por ejemplo, si lo quiero hacer de 5, bien, pues tendré que dividir 50 entre 5 y me dará 10 centímetros. Ya haremos lo mismo. Las vueltas, cuanto más pequeño sea el ganchillo, daremos más vueltas para llegar a esos 10 centímetros, y cuanto más grande sea el ganchillo, daremos menos vueltas para llegar a esos centímetros. Pero ¿qué pasa? ¿No veis? Es un saco de patatas. Claro, yo si por ejemplo tengo 50 de ancho, me está diciendo que tengo que tener también 50 de largo, ya que tengo 4 cuadrados o 10, que me da igual que sean 5 o que sean 4, 5 de alto y 5 de ancho me da que tengo 50 por 50. ¡Jo! Pues le voy a añadir un cuadradito más. ¿Sabéis qué acaba de pasar aquí al añadirle un cuadro más? Se nos va a 60 centímetros de largo. Entonces yo os voy a enseñar cómo vamos a acoplar aquí arriba una cosita luego, ¿vale? Cómo vamos a estirarlo, cómo podemos estirarlo. Imaginaros que lo estiro ya, solo voy a añadir medio granny, ¿bien? Solo medio. Entonces, en vez de darle 10 centímetros, no tengo 60, tengo 50 centímetros más la mitad de un granny, que serían 55, ¿vale? Ya hemos quitado un buen cacho de largo y sabemos cómo se hace. Vale. Y además, imaginaros que el dibujo es este, ¿no? A ver, voy a borrar aquí un poquito. Vale. Esto es un cuadrado, esto es un cuadrado, esto es como nos ve la gente, ¿bien? Esto es así como nos ve la gente, incluso estirando de aquí arriba un poco, que nos hace más altas, así es como se nos ve de frente. Pero ¿qué pasa si yo quito un cuadradito de aquí? ¿Bien? Vale, chicas, pues mirad, este va a ser vuestro aspecto si queréis 5 grannies, pero queréis veros delgada. ¿Por qué? Porque luego os voy a enseñar cómo aumentar por aquí un cachito, por aquí otro cachito, pero como esos cachos que van a ser medio y medio van a ir justo debajo de la axila, el efecto óptico que nos ve la gente cuando llegamos o cuando vamos andando o cuando estamos en algún sitio es este. ¿Ok? ¿Os sirve como truco? Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero deciros, todo esto lo voy a explicar dentro del vídeo, ¿vale? Cómo se estiran
los grannies de aquí arriba. Bueno, todo esto os lo voy a explicar dentro del vídeo. Una cosa que sí os quiero decir, supongo que a estas alturas muchas de vosotras ya sabéis hacer grannies porque, bueno, granny es lo que más está pegando en la moda, ¿verdad? De todas formas, si no sabéis hacer o queréis facilitaros un poquito la vida, os recomiendo que veáis un vídeo que he subido hace poco en el que pongo odio esconder hilos. Bien, ¿por qué? Porque explico cómo se hace un granny paso a paso y os doy un trucazo para que no tengáis que andar escondiendo todos los hilos del mundo, ¿vale? Venga, pues vamos a comenzar. Si ya habéis visto ese vídeo, si no, os lo aconsejo, ¿vale? Venga, vamos a comenzar. Bueno, chicas, una vez de que hemos hecho ya todos los grannies, si ya habéis visto el vídeo, a qué es una verdadera maravilla lo de no tener que esconder tantos hilos, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos el número de grannies que queramos. Cada una, pues, dependerá vuestro ancho y todo esto, ¿vale? Pero vamos a ver cómo los unimos. Yo lo hago de una forma muy sencilla. Siempre colocados del revés. Recordemos, aquí en la esquina siempre hacemos 3 cadenetas. Vale, pues vamos a coger la del centro. Hago un nudito en el hilo, echo un nudito y cojo la cadeneta del centro, cojo un puntito y voy al otro lado, cuento la cadeneta del centro y solo cojo un hilito. Bien, bueno, y aquí es donde empiezo yo a unir. Vamos a ver, voy a quitar esto para que lo veáis mejor porque el color es clarito. Bien, la forma de unirlo yo lo hago, repito, de una forma muy sencilla. Solo cojo un hilo, uno de los hilos, aquí siempre tenemos la forma de los dos hilos, ¿verdad? Pues solo cojo el que está más hacia mí y en el otro lado lo mismo, de los dos hilos el que está hacia afuera y lo voy uniendo así. Me toca la cadeneta, pues cojo la cadeneta de este lado y del otro. Bien, ahora me toca el punto alto, cojo el hilo y el punto alto de este lado y solo cojo un hilo. Bien, de este lado cojo el segundo punto, un hilo, y de este lado del segundo punto un hilo. ¿Ok? De aquí el tercer punto alto, cojo solo un hilo y de aquí cojo solo un hilo. Bien, y otra vez pues de la cadeneta del centro cojo un hilo y de la cadeneta del centro del otro lado un hilo. Bien, y sigo cosiendo hacia arriba y aquí en la esquina pues lo mismo. Unimos el primer punto y el punto del centro, ¿vale? Solo hasta ahí. Yo luego lo que he ido es colocando otras dos piezas y sigo para arriba, otras dos piezas para arriba y hago una tira, ¿vale? Y voy cosiendo, pues bueno, os voy a ir dejando fotos de cómo voy progresando con las uniones, ¿ok? Venga. Bueno, chicas, mirad, vamos a ver cómo, os voy a explicar cómo lo he unido yo, es una tontería, ¿eh? Yo, en realidad, lo que he hecho es, para la parte de adelante, 4 cuadros por 4 de altura, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Mirad, por ejemplo, he cogido un cuadradito y lo he unido al de al lado, ¿bien? Luego, ¿qué he hecho? He cogido un cuadrado, con este mismo hilo he ido cosiendo este con este, ¿bien? Con este mismo hilo he puesto aquí otros dos cuadraditos y he ido subiendo hacia arriba. Y luego lo mismo, he puesto aquí dos cuadraditos y con este mismo hilo he ido subiendo hacia arriba. Claro, me falta coserle aquí en el medio, ¿vale? Bueno, en el otro lado he hecho lo mismo. He hecho completamente igual. El siguiente paso que he hecho, después de unir esta tira por aquí, he unido esto por el centro. Y una vez que tengo unidos en vertical, lo que he hecho es unirlos en horizontal. ¿Ok? Espero que os sirva. Vamos a ver cómo he hecho yo el montaje. Bueno, yo en un principio, como bien os he dicho, quería que sería un poquito más largo. No lo quería más ancho, pero sí más largo. Entonces, luego en el vídeo os voy a explicar, por ejemplo, cómo hacer aquí un granny y alargarlo hasta donde queramos. ¿Bien? Un granny alargado. Y aquí otro granny y alargarlo hacia donde queramos. Eso os lo voy a explicar en el vídeo. Bueno, en las chaquetas de granny o lo que vayamos a hacer, da igual, en muchas ocasiones tenemos que pasar de un cuadrado a un rectángulo. Por ejemplo, en una manga, pues una manga puede tener de ancho 40 centímetros, pero de largo 50. Y tenemos que transformarlo en rectángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, es muy sencillo. Vamos a hacer esta primera vuelta. Acabo el cuadrado. Voy a hacer la vuelta, la primera, como hacemos siempre. Mirad, 1, 2 y 3. Hago aquí los dos puntos siguientes, 1 y 2,
una cadena, bueno, y vamos a ir haciendo esta vuelta hasta llegar aquí a la esquinita. Bueno, ya estamos desde aquí, llegando aquí a la esquinita, he hecho 2 puntos altos y me queda un tercero. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente girar y vamos a trabajar de lado a lado. Una de las vueltas empezaremos con 3 puntos altos, cadena 3 puntos altos, y la otra vuelta la empezaremos con 1, 2, 3 cadenetas para dar altura, una cadeneta de separación, y luego ya iremos trabajando por cada agujerito que tenemos, 3 puntos altos, una cadeneta, y bueno, seguiremos trabajando así hasta llegar aquí al final. Bueno, ya estamos llegando al final, aquí el último grupo de 3, hago el tercer punto alto, hago una cadena, y aquí en la esquinita donde teníamos el primero hago un punto alto, bien, y repito, ya es repetir estas 2 vueltas. Ahora saldríamos desde aquí con 1, 2 y 3, que sería el primer punto alto, dentro del agujerito 2 puntos altos, 1 y 2, y ya nada. Esto sería ir repitiendo, ¿vale? Sería repetir simplemente estas 2 vueltas. Si por ejemplo vais a hacer una manga, podéis dejar esto en el centro y dar unas vueltas hacia arriba, otras hacia abajo. O que queréis dejar, yo que sé, pues como más os guste, ¿no? Solo vueltas arriba o solo vueltas abajo, eso ya bajo vuestra elección, ¿ok? Simplemente es ir trabajando un lateral repitiendo estas 2 vueltas. Bueno, chicas, lo dicho, mirar, yo he hecho aquí lo que es un cuadradito y luego he estirado, ¿vale? Hasta llegar, aquí yo por ejemplo tengo 5 dibujos por cuadro. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 dibujos por cuadro, ¿bien? Entonces he llegado hasta el centro, ¿bien? He estirado el cuadradito y lo he alargado hasta llegar al centro. En mi caso yo he dado 5 vueltas más, ¿vale? Eso ya dependerá de vosotras. Lo podéis hacer así o simplemente lo doblamos, cosemos aquí un cuadradito, cosemos aquí el otro y este será el centro para nuestro cuello. Es una forma más sencilla de realizar. Bueno, lo siguiente que hago yo siempre antes de coser es replantear la prenda. O sea que yo lo que estoy haciendo, ¿lo veis? Yo aquí ya la tengo unida y cosida, ¿ok? Con otro color, bueno, con un gris, no sé si se aprecia en cámara, para facilitarme la labor a la hora de coser. Y nada, simplemente ya enhebro una aguja y según la tengo replanteada voy cosiendo un lateral y el otro, ¿ok? Una vez terminado esto, lo que hago es ubicar el cuello aquí en el centro y también lo vuelvo a replantear para coserlo, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Yo para el cuello simplemente he hecho 4 cuadros. Uno va a ir aquí, otro aquí y otro aquí, ¿ok? Venga, vamos a ello. Bueno, amigas, yo en la manga he dado otro giro también, vamos a jugar un poquito con el tejido, ¿verdad? Y he hecho como si fuera caleidoscopio, ¿bien? Me ha quedado, por ejemplo, esto así en forma de rombo para hacerle pues como si fuera una codera. Bien, ¿cómo lo he hecho? Pues no es complicado, os lo voy a explicar. Mirad, yo con esto ya hice hace años una manta que la podéis encontrar en el canal, que es preciosa, creo además que tiene más de 1,5 millones de reproducciones, la hizo mucha gente y ya veréis que es muy sencillo. Lo primero que tenemos que saber para hacer la técnica que vamos a hacer es que los agujeros, si los contamos de esquina a esquina, tienen que ser impares, ¿vale? Yo tengo un agujero, 2, 3, 4 y aquí en la esquina 5. Si no, tendrían que ser 7, 9, 11, los que sean, pero siempre tienen que quedarnos números impares, ¿vale? Venga, sabiendo esto, ¿qué vamos a hacer? Buscamos el centro. El centro sería aquí. Y vamos a contar hacia atrás. 1, 2 y aquí, en este tercer punto, vamos a pasar el hilo. Bueno, venga, ya empezamos a trabajar. Yo ya sabéis, como ya os expliqué, voy a trabajar con los 2 hilos, ¿bien? Esto lo tenéis en los truquitos que os he dicho para el granny. Ahí veis por qué hago esto. Bueno, traigo el hilo hacia mí. Y ahora voy a coger hilo y voy a hacer puntos altos en el agujerito del centro. Voy a hacer 3, voy a hacer 1, 2 y 3. Y ahora voy a separar con 3 cadenetas como si fuera una esquina. Y voy a hacer otra vez dentro del agujerito 3. Vamos a ver. 1,
2 y 3. Bien, mirad, esto lo veis, es como si fuera una esquinita. Vamos a contar punto alto, vamos al tercer punto, ¿bien? Ya vamos a hacer un punto bajo. Para la siguiente altura tenemos, o sea, para la siguiente vuelta tenemos que darle altura de punto alto. Pues ¿qué vamos a hacer? Como he hecho un punto bajo, ese primer punto y hago dos más, 1 y 2. Y voy a contar otra vez 3 puntos. Mirad, la cadeneta es un punto, el siguiente es un punto y el siguiente un punto. Bueno, pues voy al siguiente, salto 1 y 2 y voy al tercero, al del centro. Y hago un punto bajo, ¿bien? Ahora giro la labor. Y vamos a trabajar. Este sería un punto alto, ¿bien? Así que ahora cojo hebra y aquí, justo debajo, mirad, aquí, ¿bien? El agujerito que nos ha quedado aquí, voy a hacer otros 2 puntos altos. 1 y 2. Ya tendría mis 3 puntos altos. Recordemos que hasta llegar a la esquina siempre es una cadeneta, así que doy una cadeneta. ¿Bien? Vamos al centro. En el centro, 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos, ¿bien? Como es la esquina, doy 3 cadenetas, 2 y 3, y volvemos a repetir 3 puntos altos en el mismo agujerito, 1, 2 y 3. Separo ya con una cadeneta. Y aquí donde terminé los 3 puntos altos antes, aquí es donde voy a hacer los 3 puntos altos. 1, 2, voy a sacar hilo, 2 y 3. Bien, contamos, el punto era este, pues salto la cadeneta un punto y voy al tercero, ¿vale? Cadeneta 1, el punto alto siguiente 2 y el punto alto siguiente es el tercero. En el tercero hago un punto bajo. Mirad, ya nos va cogiendo forma. Vamos a repetir una vez más. Subimos con una y 2 cadenetas para dar altura. Saltamos un punto, aquí tenemos 3 cadenetas. Saltamos un punto, una cadeneta. Bueno, yo no voy a coger el punto exactamente, simplemente lo voy a abrazar, ¿vale? La esquina lo abrazo. Un punto bajo. Y giramos y volvemos a repetir. Venga, una vez más. Debajo, justo debajo de los 3 últimos puntos, hacemos 2, puesto que acabamos de dar en la base las cadenetas. 1 y 2. Separo con una cadeneta. En el siguiente agujerito, 1, 2 y 3. Una cadeneta. Como estoy en el centro, en la esquina, hago 3 puntos altos. Vamos a ver, que se me ha enganchado. 2 y 3. Hago 3 cadenetas y otra vez en el mismo agujero 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Bien. Y para bajar hacemos lo mismo. Una cadeneta en el agujerito, 3 puntos altos. 1, 1, 2 y 3. Separo con una cadeneta, voy debajo de los últimos 3 puntos y hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Volvemos a contar 3 puntos. El punto alto, la cadeneta y aquí la cadeneta de la esquina, pero yo directamente lo abrazo. Un punto bajo. Echo cadeneta y mirar. Corto el hilo. Ok. Bueno, esto que acabo de hacer aquí, lo voy a hacer aquí, aquí, aquí y aquí. Por cada lado que tenemos, bien, voy a hacer esto. Mirar, ¿no veis? He hecho una esquina, otra esquina, otra esquina. Ya podríamos hacer varias cosas. Empezar a trabajar otra vez en redondo hasta conseguir el ancho de la manga, ¿bien? O volver a repetir esto que hemos hecho, solo que ahora el pico sale aquí. Mirad, hago completamente igual, ¿vale? Voy aquí al tercer punto. Este sería nuestro agujerito central. Pues hago 1, 2, voy aquí al tercero, traigo el hilo y hago un nudito. Bueno, y a partir de aquí
Comenzamos a trabajar igual que hemos hecho antes, solo que ahora el agujerito del centro es este, ¿bien? Y aquí haríamos 1, 2 y 3 puntos altos, las 3 cadenetas, los 3 puntos altos. Bueno, chicas, esto es igual que hemos hecho antes, ¿vale? Ahora el piquito nos va a salir aquí. ¿Ok? ¿Hasta dónde vais a trabajar así? Pues hasta tener el ancho de la manga. Cada vez que hagamos esto, mirad, aquí en la base, es que no sé cómo explicaros. Antes aquí en la base teníamos 5 agujeros, pues en el siguiente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si volvemos a repetir la operación tendremos 9. Si volvemos a repetir la operación, 11, ¿ok? Eso ya y vosotras vais calculando. Bueno, vamos a ver un poquito cómo hacemos los puños y vamos a hacerlo también un poquito más estrecho, ¿vale? Para que se nos peguen un poquito más los puños. Siempre por la costura, lo que va debajo del brazo, desde ahí es donde vamos a atar el hilo para que no se nos noten las uniones. ¿Bien? Venga, pues yo desde aquí traigo el hilo, venga, y voy a hacer 1, 2, 3 cadenetas y mirar. Ahora por cada bloque que tenemos de, ¿verdad? De puntos altos, mirar, en el primero voy a hacer un punto alto y justo, bueno, y dos, voy a hacer dos, no os voy a liar, hacemos dos, ¿vale? Luego, en el siguiente bloque ya tenemos puntos altos normales, así que voy al primero, hago un punto y voy al siguiente y hago un punto. Bien, y voy a ir trabajando así toda la vuelta. En el primero hago un punto y en el último hago un punto. Bueno, esto es como yo lo voy a achicar. De esta forma me va a quedar la mitad de estrecho de lo que es el puño, o sea, el resto del jersey, ¿vale? Porque estoy quitando por cada punto un punto, ¿vale? Bueno, voy a dar toda la vuelta y voy a enseñaros cómo hago yo el puño. Bueno, he terminado con los dos últimos puntos de este grupo. Y mirad, este primero que hice aquí me lo voy a saltar porque así me quedan pares, ¿vale? Así que voy a ir al siguiente, al primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Esto yo lo voy a trabajar en puntos a relieve, por delante y por detrás, ¿vale? Mirad cómo se hace. Para empezar, he hecho dos cadenetas y en ese mismo punto he hecho hebra y abrazo el hilo por delante. Bien, cojo el punto alto, lo abrazo así de abajo hacia arriba y hago un punto alto. En el siguiente he hecho hebra y en vez de cogerlo por arriba, lo cojo desde abajo y lo tiro hacia atrás. Bien, mirad. Hebra, delante, hacia atrás. Traigo hacia mí y hago un punto alto. Bueno, esto es la secuencia que hay que seguir durante toda la vuelta. Hebra, abrazo por delante y hago un punto alto. Hebra, lo cojo por la parte de atrás, lo abrazo hacia atrás y hago un punto alto. Si ya hemos dado la primera vuelta y pensáis que el puño os va a quedar muy grande, pues simplemente en vez de hacer el siguiente punto os saltáis un punto, ¿vale? Y hacéis el siguiente y así vais quitando algunos puntos más. Bueno, voy a dar también esta vuelta para enseñaros la siguiente, pero es completamente igual, incluso más fácil. Bueno, terminamos ya esta vuelta con el primer punto, o sea, el último punto. Aquí en el primero que hicimos un punto deslizado. Si no sabéis muy bien dónde empieza la vuelta, cuando hagamos el primer punto le ponéis un marcador, ¿vale? Bueno, ahora simplemente es ir repitiendo hasta tener la largura que quedamos. Igual que antes hago una y dos. Y abrazo, aquí tenemos como dos puntitos, siempre pues abrazo los dos, ¿eh? Sin más, y hago un punto por delante, hecho hebra y en el siguiente un punto por detrás. Ahora incluso es más fácil porque veréis el relieve, que uno está por delante, bien, y el otro está por detrás. Bueno, chicas, repito, si lo queréis hacer más estrecho, en la primera vuelta pues saltáis pues 5 o 6 puntos alrededor, los que vosotras queráis. ¿Que todavía lo queréis más prietito? Simplemente, dependiendo con el número de ganchillo que estéis trabajando, le bajáis un punto, imaginaros. Yo estoy con un 3,5 y esto quiero que me quede más compacto. Pues le pongo un 2,5, ¿vale? Eso también son truquitos. Bueno, chicas, antes hemos hablado de que podemos aparentar ser un poquito más delgadas si hacemos menos granis en el centro, ¿vale? Para que no nos quede tan cuadrados. Y la forma es aquí hacerle como una sisa, bien, que de la manga hacia abajo tengamos un aplique. Bueno, os he enseñado aquí en el hombro cómo pasamos de un cuadrado y luego trabajamos en tiras, ¿verdad? Bueno, pues simplemente cuánto de ancho queréis el jersey. Uy, el jersey, perdón, el jersey.
que queréis 6 centímetros más a cada lado. Bueno, pues tendremos que trabajar igual que antes, de lado a lado, aquí en el lateral 3 hacia aquí y luego en la espalda 3 hacia aquí y coser por el medio. Os lo iba a explicar con granis, pero es que hay que hacer tantos números por persona que es muy complicado. Entonces, hacer lo siguiente. No granny, simplemente alargar este color. ¿Cuántos centímetros? ¿Que quiero 6 en total? Pues 3 de un lado y 3 del otro. Bueno, serían 6 en un lado y 6 en el otro, ¿vale? Vamos a ver si me centro. Si yo lo que quiero es ampliar 12 centímetros en todo el contorno, serían 6 centímetros en un lado y 6 en el otro. Pero para que nos quede bonito, sería 3 centímetros aquí, serían 3 centímetros aquí y luego coserlo en el centro. ¿Ok? Vale. ¿Cómo hacemos esos cálculos? Porque claro, ¿hasta dónde tenemos que llegar para poner la manga? Que ese es el problema. Pues vamos a hacer cálculos. Venga, lo primero que tenemos que saber es cómo hemos hecho la manga, ¿bien? La manga, recordar, hemos empezado con un rombo, ese rombo lo hemos convertido en cuadrado y después de hacerlo cuadrado hemos seguido trabajando en granny hasta obtener el ancho, ¿vale? Y luego ya hemos subido hacia arriba y hemos ido hacia abajo para darle el largo. El ancho de la manga es lo que tenemos que saber, por norma general, 40 centímetros, ¿ok? Bueno, ya tenemos ese dato, 40 centímetros. Venga, vamos allá. Si yo tengo 40 centímetros de manga, aquí el ancho total, imaginaros que hemos hecho 3 aquí y 3 centímetros aquí, ¿bien? Y 3 centímetros aquí. El ancho total son 6 centímetros, ¿vale? A esos 40 centímetros le vamos a restar 6 centímetros. Bien, y nos da 34. Y ahora lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 2. 34 entre 2 me da 17 centímetros. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para trabajar desde el centro, lo que sería nuestro hombro, desde el centro del jersey, el hombro del jersey. Tendremos que contar 17 centímetros hacia aquí, 17 centímetros hacia aquí. Y en ese momento poner un marcador. Este es el cacho que tenemos que añadir, ¿ok? No podemos hacerlo hasta arriba, solo este cacho hasta donde hemos puesto el marcador. Bueno, espero que os sirva porque es la solución más sencilla, porque no podemos hacer un granny y dos, un granny y tres, queda raro, ¿ok? Entonces creo que la solución más sencilla puede ser esta. Venga, vamos a continuar. Venga, otra cosita que os quería decir. Os voy a dar un consejito, ¿vale? Yo ya no he podido soltarlo, bueno, queda súper chulo, pero bueno. Podéis ir dando los picos hasta donde queráis, ¿vale? O solo una vez, una y una. Y ya, como lo tenéis en cuadrado, pues vais alargando, igual que hemos alargado el hombro, ¿vale? Para arriba y para abajo, ¿ok? Ya veis, el puñito también queda muy bonito. Así que bueno, poco más que deciros, que la elaboración no es complicada, que repaséis el vídeo, que encontréis la lógica, yo creo que tiene bastante lógica y que espero que os quede tan bonito como el mío. Otra cosa, como yo lo he hecho un poquito más largo, me apetecía dejar los laterales abiertos, ¿bien? Estos laterales yo no lo he cosido hasta abajo, lo he cosido hasta donde yo he pensado, porque me gusta meterme las manos en los bolsillos y que no quede todo refunfuñado, ¿vale? Así que eso también os lo dejo a vosotras. Bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, comentarme qué es lo que os faltaría saber, si no está dentro del vídeo, y estar muy atentas porque voy a subiros vídeos muy interesantes. Bien, os voy a explicar en una siguiente clase el tema del filet crochet, que se pueden hacer cosas maravillosas, que no vale solo para tapetes o cortinas, que ya os voy a enseñar un jersey que estoy haciendo, preciosísimo, y que os va a venir muy bien, porque a veces lo que tenemos que hacer es simplemente es ir aprendiendo cómo se hacen las cosas, y no simplemente, venga, dime cómo se hace este jersey y lo hago y punto, ¿vale? Por cierto, recordad que hay un botón que pone unirme. Yo allí estoy de forma un poquito más personal con las que estáis allí porque a todas no puedo, ¿bien? Y que si queréis mandar las fotos de las cosas que habéis terminado, tenemos una comunidad en Facebook donde somos 300.000 personas, donde subís mis trabajos o preguntáis allí las dudas que tenéis sobre mis trabajos, ¿vale? Así que os invito a todas. Que nada, que me enrollo, que os mando un beso muy gordo y que nos vemos pronto. ¡Chao!